sea, yo podría estar haciendo, por ejemplo, ahora podría salir a correr incluso, pero no puedo. Me invitaron a salir a andar en bicicleta, tampoco puedo. Que al gimnasio, no, tampoco puedo. Yo hasta que no me haga el apto físico les dije, yo no, pues yo cuido mi salud. Por eso vinimos al doctor hoy, estamos acá. Vinimos a ver a nuestro médico, a Nicolás Gambasa, como todos los miércoles a esta hora. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, pasando, estamos ahí, como dice un amigo, en el codito de la semana, en el miércoles, ya pasando el mediodía empezamos a sentirle olor a viércoles, ya viernes, sábado, ya está, es fin de semana prácticamente. Empezás a pensar un poquito en el viernes por la tarde y el sábado. Claro, tal cual. Bueno, hablábamos de esto del apto físico para los deportes, que es tan importante, decíamos, y muchos gimnasios lo tienen implementado, por ejemplo, muchos deportes en los clubes y demás lo tienen implementado, pero puntualmente queremos saber eso, ¿qué es el apto físico? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante tenerlo? Bueno, mira, hoy decidí traer un tema que genera controversia, ¿sí? ¿Sí? Traer a la mesa un tema complejo en muchos aspectos, porque hay intereses médicos, intereses institucionales, intereses económicos, ¿sí? Alrededor de lo que es un apto físico precompetitivo. Entonces, muchas veces queda solapado en varios puntos. Claro que es fundamental, y vamos a ir hablando por qué. Lo que sí hay que dejar claro, tanto para las distintas personas que quieren hacerlo, sí, para las instituciones cuando lo piden, el apto físico, ¿sí? Hay una creencia popular de que un apto físico normal para realizar cualquier deporte equivale como una póliza de seguro de que a mí no me va a pasar nada, que yo voy a hacer el esfuerzo físico intenso que yo quiero y que nada me va a pasar. Bien. La comunidad médica sabe muy bien que eso no es así. Sin embargo, muchas veces con el objetivo de satisfacer a la sociedad, a las instituciones, a la demanda que se genera porque la misma comunidad médica sugiere la actividad física en todos los deportes, se suele llevar adelante, y se suele dar, sin darnos cuenta quizás, una garantía de que por un año el cuerpo va a responder sin ningún inconveniente. Okay. Y eso hay que dejar claro que es una falacia. El apto físico no es 100% seguro. Primero, ese punto. Sí. Porque después también hay que tener un poco de coherencia a la hora de decir en qué estado me encuentro yo cuando voy a arrancar una actividad física. Esa visión que hay que tener de uno mismo tiene que ser realista, tiene que ser sincera. Claro. Tenemos que aceptar que van pasando nuestros años y hay algunas limitaciones en algunas actividades que quizás no es tan saludable que las llevemos adelante. Claro. Obviamente, sí, el interrogatorio, el examen físico, un electrocardiograma, un doppler cardíaco y una prueba de esfuerzo constituyen la base de un buen examen cardiológico precompetitivo. Sin embargo, cuando llevamos adelante esos controles, hay algo que no es igual. Eso lo llevamos adelante en un consultorio o en un centro médico con una temperatura distinta, todo más ordenado, todo estipulado. Y esas condiciones son totalmente distintas a las que puede tener cualquier persona que hace una actividad deportiva cuando la realiza. La temperatura ambiental, la presión atmosférica, lo que considere uno que puede estar pasando, la parte emocional, la deshidratación, eso está fuera del control cardiovascular. Por eso es que remarco tener también un poco de coherencia y sinceridad con uno mismo a la hora de hacer las actividades. Okay. La medicina decidió dividir en forma arbitraria, podríamos decir, pero está basado obviamente en resultados, a los deportistas, le vamos a llamar deportistas, de 35 años para abajo o 35 años para arriba. ¿Por qué hizo este corte tan abrupto? Porque es una forma rápida de poder separar a grandes rasgos lo que puede ser una patología congénita que alguien tenga de la adquirida. Habitualmente, y decimos habitualmente porque los números nos marcan eso, en los deportistas menores de 35 años, un test médico precompetitivo va a disminuir la probabilidad de que ese paciente sufra una muerte súbita. Ya de por sí es baja la posibilidad en ese grupo etario, pero con un buen control
lo vas a disminuir. Bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las muertes súbitas en estos pacientes se relaciona con patologías congénitas, que pueden ser interpretadas en un Doppler, en una ergometría. Hablamos de una miocardiopatía hipertrófica, es cuando está un poco más ensanchado el corazón, de una miocardiopatía ritmogénica, el paciente tiene un ritmo cardíaco anormal, malformaciones coronarias, malformaciones valvulares. Hablamos de algo que el paciente ya tiene, ya es propio de él, y con este estudio lo estamos poniendo de manifiesto. Ajá, bien. Eso pasa en los menores de 35 años. Claro. Ahora, en los mayores de 35 años, y que eso se ha extendido, ¿sí? Porque hoy tenemos en la mayoría de los deportes categorías senior, categorías veteranos. Claro. En esos pacientes el enfoque debe cambiar. ¿Por qué? Porque la enfermedad más prevalente que lleva a la muerte súbita es la adquirida, es la subclínica, es la enfermedad coronaria aterosclerótica, es una placa de colesterol que está presente en algún sector de nuestras coronarias, que puede generar en algún momento o una obstrucción o una ruptura de esa placa, generando, ¿no es cierto?, lo que puede ser un infarto agudo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué, Ale? Porque en el último tiempo, y obviamente la promoción de la actividad deportiva también fue realizada por la comunidad médica, ha aumentado en forma considerable el grupo de mayores de 35 que hace actividad física. Y eso está basado en que los estudios mostraron que si yo comparo mayores de 35 años que hacen actividad física versus mayores de 35 que son sedentarios, claramente los que hacen actividad física tienen mayor sobrevida, mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces la diferencia es importante y es significativa. Puntualmente, el apto físico, ¿en qué consiste? O sea, yo tengo que ir al médico para hacer un apto físico. ¿Qué pruebas se le realizan a la persona? Habitualmente el apto físico precompetitivo consta de una anamnesis, o sea, un interrogatorio para saber si el paciente viene con algún síntoma, para saber justamente antecedentes familiares, un electrocardiograma, un Doppler cardíaco, una ergometría y un laboratorio de sangre. Eso debería ser la base del estudio precompetitivo de todo aquel que quiere arrancar una actividad. Ajá, bien. ¿Y a qué edad? Porque me preguntan, dice que tiene el hijo que empezó a correr, es adolescente, y la madre dice que ella le sugería que debería hacerse un examen igual, y el chico le dijo que no porque él es joven todavía y que se siente bien. ¿Cuál es ¿Hay una edad para hacerlo o es necesario hacerlo siempre? No, obviamente se están reevaluando un montón de conceptos que ya existían. Sin embargo, como yo te contaba recién, el estudio precompetitivo ha intentado separar drásticamente dos poblaciones. Entonces, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Hay una entidad aquí en Zapala, que es el Instituto de Formación y Educación Superior, conocido como IFES, que tiene profesor de educación física. La gran mayoría de sus alumnos son menores de 35 años. Entonces, como te dije yo recién, en esos pacientes, ¿vos qué querés buscar? ¿Qué querés descartar? Vos sabés que ese chico en la ergometría va a rendir bien. Lo estimás. El pretest de ese chico es bueno en la ergometría. Ahí es donde recayó en el cambio que hizo el profesorado. El profesorado, su ficha típica, donde incluía un laboratorio, un electro y una ergometría, tiene una ecografía. ¿Qué se busca en esos chicos? Malformaciones congénitas cerebrovasculares. Que van a estar presentes, pueden estar presentes en esos chicos y totalmente asintomáticas quizás, porque es un corazón joven, ¿sí? Que puede quizás bancar, hablando de pronto, que algún sector no trabaje como corresponde. Ahora, en los mayores de 35, el interrogatorio es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces los mayores de 35 ya tienen otro ritmo de vida. Estrés laboral, estrés familiar, una alimentación que quizás no está tan balanceada, el hábito del cigarrillo está muy presente. También. Un sedentarismo quizás de lunes a viernes, con una actividad física extenuante el fin de semana. El caso de los que van a jugar al fútbol, por ejemplo. Claro, es el típico deportista que se lo denomina deportista de fin de semana. Durante la semana está expuesto al estrés en el cual vivimos todos los que estamos en una actividad laboral, y el fin de semana es un momento recreativo
y es un momento quizás de intentar olvidar todo el estrés que tuvo de lunes a viernes. Entonces no mide, de verdad no mide el riesgo que corre al decidir ir sin haber hecho nada de actividad durante la semana y correr durante 1 hora, hora y media. Y aquí estamos hablando solamente de la salud cardiovascular, pero también se implica en esto todo los aspectos traumatológicos, digo, yo no sé si es la forma correcta de decirlo, de las rodillas, los tendones, todas las torceduras y eso, ¿no? Ni hablar. Sí. Acá quizás estamos entrando en la parte de las patologías cardiovasculares, claro. Quizás lo estamos relacionando con muerte súbita, sí. Algo que quizás el año pasado fue muy visible, porque tuvimos varios casos de muerte súbita en un torneo muy significativo aquí de la provincia, de la Patagonia, sí. Don Pedro, que yo ahora quizás te voy a contar un poquito la cantidad de jugadores que tiene. Sí. Yo lo que quería marcarte es que la enfermedad coronaria se encontró como la causa del 80% de las muertes súbitas en estos deportistas recreativos amateurs de fin de semana. Es muchísimo. ¿Y por qué se da ahí? Porque dentro de ese grupo, obviamente, hay una población que está informada, instruida, con cultura quizás de deporte, tratando de mejorar los hábitos diarios, una buena nutrición y quizás el cigarrillo o disminuir la cantidad. Pero hay otro grupo que no, ¿sí? Que más allá quizás que puedan tener algún componente hereditario, la falta del control de sus factores de riesgo aumentan significativamente la probabilidad de tener un primer evento coronario y la posibilidad de tener una muerte súbita en ese ejercicio extenuante. Y marco lo de extenuante, porque si vamos siguiendo el hilo de la charla, yo te digo que la comunidad médica te incita a que vos hagas actividad física. Claro. Y te incita a que hagas el control cardiovascular. Sí. Y al mismo tiempo digo que el control cardiovascular no es definitivo y que si vos haces actividad física un sábado jugando la pelota podés morirte. Claro. Entonces, ¿qué hago? Claro, tal cual. ¿A dónde voy? Eso en medicina, o por ejemplo en la parte cardiovascular, se llama paradoja deportiva. Ajá. Lo que hay que dejar en claro es esto. La población sedentaria tiene mayor mortalidad si yo la comparo con una población similar que hace deporte. Bien. Ahora, el ejercicio con exigencia extrema tiene mayor mortalidad en comparación con aquellos que entienden que tienen que hacer un deporte en forma moderada y constante. Es ese el puntito que cambia de qué lado cae mi moneda. Ah, ok. ¿Sí? Los individuos correctamente entrenados, sí, que compiten tienen menor riesgo de muerte súbita que aquellos deportistas de fin de semana sin el entrenamiento previo. Ajá. Entonces, lo que estamos intentando es que, y la sugerencia, de hecho, cuando yo tengo la posibilidad de evaluar a algún paciente que justamente juega al fútbol los días sábados, es que en la semana trate de tener algo de actividad aeróbica, o bicicleta, o caminata, o trote. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia también. En Zapala hemos tenido, por suerte, se fueron armando distintos grupos, seguramente vos los has visto porque a veces se juntan en distintas plazas, sí, de grupos en los cuales obviamente van categorizando a las personas y salen a correr o a trotar o a la caminata, con distinta variación de intensidad. Y ahí hay una diferencia enorme, sobre todo cuando uno quiere arrancar, ¿vale? Cuando uno está sedentario, sí, por distintos motivos, por tu vida habitual, por tu trabajo, hay muchos factores hoy que influyen para que uno tenga una vida sedentaria. Y uno dice, bueno, ¿qué arranco? ¿Me junto con los muchachos y me voy a hacer un picadito el sábado? Claro. ¿O salgo a caminar y a tratar? Me enteré que fulana o mengana o fulano, sí, está haciendo un grupo. La diferencia de cómo arrancar es enorme. Se comparó a mayores de 35 que hacen maratón. Fíjate que nos vamos a ir a un trote o caminata de intensidad. Versus los mayores de 35 que, sí, juegan a la pelota, sí, o juegan al vóley, o juegan a una actividad recreativa, pero con intensidad. Sí. El maratonista habitualmente fue catalogado como una persona que trata de entrenar 2 a 3 veces por semana. Claro.
que trata de generar hábitos beneficiosos en su alimentación, equilibrada. Aquel que fuma trata de dejar de fumar y la mayoría intenta no fumar. O sea que la actividad es global, no es solamente la actividad física, claro. Hay un cambio en el estilo de vida. Bien. Esto incluye la alimentación, incluye el cigarrillo, incluye esto de reemplazar el auto por una caminata, aunque sea para ir hasta el kiosco a la esquina, que por hoy vamos en auto. Podemos ir agregando esos hábitos de a poquito, digamos. Tal cual. Hay un cambio de cabeza. Bien. Decide generar un beneficio en su vida y la actividad física es parte de los distintos puntos en los que va a trabajar. No es la fundamental. Y la actividad física no es en esa persona un escape al estrés crónico que puede sufrir por distintos motivos en el transcurso de la semana. No es el escape, no es un fusible que uno intenta, no, es parte del estilo de vida que desea generar para él. Bien, bien. La muerte súbita asociado a estos pacientes mayores de 35 que hacen maratonismo, y maratonismo hablamos de mucha cantidad de kilómetros, pero claro, la idea es llevarlo hasta ponerlo arriba de la mesa. Recién cuando estas personas están en el último tercio de lo que puede ser su carrera y tiene que ver con una deshidratación, alteración de distintos metabolitos en el cuerpo, fatiga muscular, y es muy baja, la incidencia es muy baja. Versus, dijimos, personas que hacen alguna actividad deportiva con balón o que tenga cambios de ritmo. Esas personas están quizás expuestas a un cambio de frecuencia cardíaca brusco, a una exigencia mental al máximo. Convengamos que, sobre todo nos pasa quizás más a los hombres, invitan a jugar a la pelota. Y uno tiene el recuerdo de cuando tenía 20 años. Claro. Y quiere hacer lo mismo. No, pero lo que falta es el cuerpo de los 20 años. Claro. Sí. Entonces, y después está el contexto emocional. Quizás a los 20 años, si uno jugaba al fútbol y había alguna discusión, no se lo tomaba de una manera que quizás ahora a los 40, 45, claro, 50. Claro. Sí. Entonces el contexto emocional de cómo cada uno interpreta lo que va pasando en el juego también tiene relevancia en la parte cardiovascular. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces por las instituciones, donde solamente se le pide el acto físico al paciente, sin tratar de trabajar también en forma global, decirle, bueno, mire, a ver, esta es la ficha suya. Usted fuma, bien. Usted tiene este peso, bien. La idea es que usted se inscriba, participe del torneo. Pero estaría bueno que el torneo también pueda gestionar o tratar de trabajar, mancomunadamente seguramente con la comunidad médica, el fomentar los cambios al estilo de vida de esa persona. Bien. Porque si no, esa persona va a jugar el sábado o el domingo con la falsa seguridad de que durante un año nada le va a pasar porque me hice el acto físico. Claro, tal cual. Hice la ergometría, me fue bien. Es como que compramos un seguro. Claro, sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo te quería dejar algunos datos, como para que lo tengas sobre la mesa. El torneo de Don Pedro tiene entre 4.500 y 7.000 jugadores. ¿Sí? Entonces, yo no quiero recaer en decir, mira, el año pasado se generaron 6 muertes. Trato de buscar el lado positivo. Fíjate si no tenemos una entidad, en este caso sería el torneo de Don Pedro, que podría llegar a generar el cambio en el estilo de vida de 7.000 personas. Pensémoslo al revés, porque si no parece que, listo, tiene 7.000 personas, fallecieron 6, hay que cerrar Don Pedro. No, hay que usar la estructura que ya está armada. Tratemos de usar la estructura para cambiar lo que sabemos que está mal. Porque si no caemos en la facilidad de que, no, mira, como no funcionó, listo, no, pará, fijémonos qué podemos sacar de eso. El año pasado se generó acá en la provincia el Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos. 3.000 jugadores estuvieron inscritos. Fíjate también si no teníamos una posibilidad más de, sobre otros 3.000 individuos, poder ver si podíamos gestionar cambios en el estilo de vida. En la ciudad tenemos un buen número de gimnasios. Tenemos a FUVESA como entidad, ¿no es cierto?, que conlleva un torneo de relevancia importante.
Sí. La Secretaría de Deporte fomentando ya el calendario de carreras para este año ya está en las redes, las escuelas deportivas están trabajando en pleno. Sí. Hubo un encuentro hace poquito que también salió en las redes de la Secretaría con los referentes de las instituciones. Me parece que todo eso, toda esa red está buenísima y está armada. Me parece que quizás lo que... Habría que aprovecharla, claro. Sí, hay que trabajar en conjunto. Eso es lo que me parece a mí. Bueno, me parece importante también hablar de esto de la muerte súbita, también como para ponerle un broche a esto, es que se puede prevenir, digamos, cambiando los hábitos. Esto no es que estemos condenados, digo, a tener una muerte súbita. No, mira, yo cuando recién te decía que el 80% de las muertes súbitas se generaron en los mayores de 35, claro, que se denominan los deportistas de fin de semana. No quiere decir que el torneo de Don Pedro y Afuesa son generadores del 80% claro, de muertes. No, quiere decir que dentro de esas actividades físicas hay gente a la cual hay que rechequearlo un poquito más, pero no solamente el acto físico. Hay que empezar a seguirlos, hay que intentar incentivar a que cambien el estilo de vida para Bien, que pueda bajar ese riesgo de muerte súbita. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre eso y a pedir también a todas las organizaciones que ya tienen armado todo esto, como el Don Pedro, como el de Afubes y todo lo demás, aprovechar esto para comenzar a trabajar un poquito sobre los cambios de hábitos y sobre la prevención que vamos a hacer para que podamos ir a jugar tranquilos y quien vaya a jugar sepa que lo está haciendo con un cuerpo que lo va a acompañar, digamos, ¿no? Así que bueno. Tal cual, ya te digo, yo quería remarcar esa diferencia, porque el año pasado, mira, era noviembre, si yo no me equivoco, yo estaba en Tucumán, en una cumbre que hubo de muerte súbita, a la cual nos invitaron, sí, y justo se había generado un caso. Se había conectado conmigo un periodista deportivo para hablar un poquito de muerte súbita. Yo casualmente me encontraba ahí en la cumbre, y hablamos un poquito de esto. Y si vos pones las noticias, se recae todo el tiempo en estas instituciones o en estos torneos, se recae todo el tiempo la crítica. Seguramente habrá cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, pero a mí me da la impresión de que estando la estructura armada y seguramente con cierto control, me parece que lo que hay que intentar es utilizar toda esa red ya armada, ya en funcionamiento, para poder mejorar cada uno de estos puntos. Bien, genial. Doctor, como siempre, un gusto y hemos aprendido mucho y tenemos que empezar a recalcar en esto. La actividad deportiva se llama también salir a caminar un rato, un día y empezar a agregarle cada vez más cuadras, por ejemplo. Se llama cambiar un poquito los hábitos y controlar lo que comemos, lo que tomamos y lo que aspiramos, digo, para los que fuman. Y con eso estamos ayudando bastante a nuestro corazón y a nuestra salud en general del cuerpo, ¿no? Mira, te dejo con este dato que justamente se une a esto que vos acabas de decir. ¿Qué muestran los números? Muestran que, a pesar de esa paradoja de la cual estábamos hablando, los beneficios a largo plazo superan esos riesgos de corto plazo. Ajá, y bien. Para ponerle un número, sí, comparando siempre una población sedentaria versus una que hace actividad física. Actividad física, sí. La muerte súbita está asociada 7 a 10 veces menos en el grupo que hace actividad física. Y la reducción del riesgo de infarto es 50 veces más, ¿sí?, en aquel que hace actividad física en aquel que no la hace. Entonces, es totalmente significativo el valor de hacer actividad física, de comenzar, como vos muy bien dijiste, arranco con la caminata, voy sumando un poco de metros, voy sumando un poquito de intensidad. Sí, tal cual. Eso tiene que ver también con lo que arrancamos hablando, diciendo que hay que tener coherencia de cómo arranco. Bien, ¿Sí? Perfecto. Estuve sedentario tanto tiempo, arranco paulatinamente. De a poquito. Y no, porque muchos nos agarramos, no, yo cuando era pibe no sabía lo que es, yo jugaba al fútbol, andaba en bicicleta, corría esto, o sea, el otro, está bien, pero no es lo mismo. Uno cree que si el cuerpo tiene memoria. Sí, bueno, mi cuerpo no se acuerda de cuando yo era flaco, por ejemplo. A veces nosotros somos los que perdemos la memoria. Claro. No, pero mi cuerpo, por ejemplo, no se acuerda de cuando yo fui flaco. No tiene ni un recuerdo. Que estoy intentando que lo recuerde, pero no sé qué le pasa. Así que bueno, Nico, como siempre, un gusto. Hasta el próximo miércoles entonces a las 11 de la mañana.
Abrazo, Alejandro. Gracias. Ahí estaba el doctor Nicolás Gambasa del Centro Gambasa, el Centro de Cardiología Integral del doctor Nicolás Gambasa, donde encontrás todo lo que necesitas para esto, para descartar, para saber por dónde tengo que ir, qué tengo que mejorar, todo eso. Una vez cada tanto tenés que hacerte todo. El Papa Nicolau, como decía la tita, bueno, los hombres tenemos que hacerlo, las mujeres tenemos que hacerlo, los niños también. Una visita al cardiólogo, en este caso Cardiología Integral del doctor Nicolás Gambasa, allí en calle Mayor Torres y Elena de la Vega.